Bienvenidos a otro episodio de Ñañón Podcast, el espacio donde hablamos sin filtros de las realidades que muchos prefieren callar. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, la crisis de los hospitales públicos en Ecuador. Escasez de medicinas, faltas de alimentos para pacientes y personal médico, recortes de presupuestos, denuncias de corrupción y también vamos a hablar sobre las nuevas medidas que ha dado el gobierno. Antes de comenzar a hablar sobre la crisis que está viviendo actualmente el país en respecto a los hospitales, la corrupción no es un problema reciente ni aislado en el sector público de la salud. Es un mal sistémico que ha estado presente durante años, exacerbado durante la pandemia de COVID-2019. Durante la pandemia del COVID, se revelaron múltiples casos de sobreprecios en la compra de insumos médicos como mascarillas y bolsa de cadáveres, lo que llevó a investigaciones fiscales y a la destitución de varios funcionarios. Vamos a hablar sobre dos casos específicos, casos de que ya son de carácter público. El primero que vamos a hablar para recordar un poco es sobre el caso Metástasis y Daniel Salcedo. El caso Metástasis es una investigación judicial de gran envergadura en Ecuador que ha expuesto la infiltración del crimen organizado en las altas esferas del Estado, incluyendo el sistema judicial, la policía, las cárceles y la política. La investigación se inició a partir del análisis de los chats y las comunicaciones telefónicas de Leandro Norero, alias El Patrón, un narcotraficante asesinado en 2022. A través de estos chats, la Fiscalía General del Estado descubrió un complejo entramado de corrupción en el que Norero y su red criminal corrompía a jueces, fiscales, policías y funcionarios penitenciarios para obtener beneficios judiciales, como la liberación de sus allegados y el manejo de sus actividades ilícitas desde la cárcel. Este caso de alto perfil ha revelado la conexión entre el crimen organizado y la corrupción en los hospitales. Bueno, continuando el tema de lo que estamos hablando en este podcast, llegamos a esta conclusión debido a lo que está pasando hoy en día en el país, ¿no? Ejemplo, el Hospital Teodoro Maldonado Caro, que es un hospital público que se encuentra en Guayaquil. Este hospital ha sido señalado como un centro de corrupción, con denuncias de sobreprecios en las compras de insumos, que es algo que ocurre no solo en ese hospital, sino en todo el país, en todos los hospitales del país, incluido en el seguro, ¿no? La Fiscalía ha investigado casos de peculado relacionado con la compra de insumos médicos, prótesis con sobreprecios, y bueno, se han registrado sobrecostos de hasta un 1088% en algunos contratos. Cabe destacar que muchas de esas empresas a las que le compran insumos son empresas donde parte de sus dueños son trabajadores del mismo sistema de salud pública. Pues bueno, Daniel Salcedo fue condenado obviamente por peculado, por la compra de bolsas para cadáveres en este hospital, con un sobreprecio de más de 1000%. En la actualidad, desde el 2023 hasta el 2025, actualmente se recortaron 78,6 millones de dólares en servicios básicos de hospitales. El MSP asignó 200 millones de dólares para medicinas en el 2025, pero apenas han ejecutado 100 millones de dólares. El gobierno dice que va a recuperar 60 millones no usados para la compra masiva y centralizada, sin embargo, hasta el día de hoy no ha efectuado nada, ¿no? El MSP solo ha usado un 34,6% del presupuesto de inversión de compras, ya sea de obras, derivaciones, medicinas, y su presupuesto total cayó 421 millones entre el año 2023 y 2025. Imagínese llegar a un hospital público, recibir atención médica rápida, pero luego le dicen que debe salir a comprar agujas, sueros, antibióticos, porque no hay en la farmacia del hospital, no hay en la farmacia interna del hospital. Eso es lo que está pasando hoy día en hospitales de Quito, Guayaquil, en todos los hospitales de Manabí y en todos los hospitales del país. Entonces, nos preguntamos, hacemos una reflexión hacia el oyente, pues, ¿qué significa tener derecho a la salud si en la práctica debemos pagar casi todo de nuestro bolsillo? Y es un poco y molesta, y esto hierve la sangre porque, bueno, muchos tendrán su pensamiento liberal de derecha de que la salud debería ser privatizada porque no es un derecho. Al final son trabajadores, ¿no? Es real, pero nosotros actualmente
hay que poner los pies en la tierra. Nosotros somos un país de izquierda, hemos sido gobernados por la izquierda, nosotros pagamos altos impuestos, incluso supuestamente subieron el IVA del 2 al 15% para la seguridad. ¿Y dónde queda la seguridad? ¿Dónde queda esta protección ante la corrupción, ante el narcotráfico? O sea, prácticamente nosotros estamos pagando por algo que no nos está dando el Estado. Y aún así tenemos que comprar cosas por fuera de manera privada de nuestros propios bolsillos. Eso, en otras palabras, queridos oyentes, significa un robo así, sin ni siquiera con un arma apuntada hacia nosotros. Un robo directamente hacia nuestros bolsillos. Yo te quiero preguntar y relacionarlo con el tema que habíamos hablado el tema pasado, sobre si la salud debería ser privada. Y yo me acuerdo que yo te había dicho que yo pienso que sí, de que la seguridad debería ser privada. Cada uno tenga la libertad de escoger el mejor seguro que le conviene. Y yo pongo esta reflexión para ti y para todos los que nos están escuchando. Si nosotros ya estamos tan acostumbrados de que todo hay que pagar, hay que conseguir los materiales para alguna operación, las medicinas para los tratamientos, ir a buscar al médico para que te atienda de forma privada. ¿No crees que sería más factible para el ecuatoriano de que el impuesto se reduzca o prácticamente desaparezca y que la plata que va directamente al Estado, al Ministerio de Salud Pública, simplemente se quede en el bolsillo de cada usuario y que él tenga la libertad de elegir dónde quiere ser tratado, dónde quiere ser operado? ¿Tú crees que cambiaría algo? ¿Sería para bien? ¿Sería para mal? Mira, yo siempre he considerado que no importa si eres de izquierda, de derecha o liberal. A la final las personas tienen que seguir ideas, no personas, pero lastimosamente quienes están a cargo de todos estos puestos públicos o privados son personas. Y la corrupción y la maldad siempre va a haber, ¿no? Yo entiendo el punto que tú me dices de contratar seguros privados que ellos cubran las necesidades. Pero ¿y qué opinas de estos seguros que existen en Estados Unidos? Por ejemplo, una atención médica, una sola noche en la emergencia, que todos esos insumos médicos, incluyendo laboratorios, cuesten 10 veces más de lo que cuesta del mismo proveedor venderlo en otro país, que en este caso sería de Europa, que son de izquierda. O sea, la corrupción va a estar, ya sea si es sistema de salud público o es privado, porque la inflación de precio, ¿quién te la controla? El Estado. Puedes contratar lo que tú quieras, el proveedor que tú quieras, ¿no? El seguro que tú quieras, pero eso es como lo hablamos en el podcast anterior, eso es confiar en un tercero. Estás confiando que tu dinero no va a ser usado para otras inversiones, en un seguro. ¿O cómo crees que ganan plata las personas que tienen sus empresas de seguro? Mira, te voy a responder por partes de la diferencia que existe en el sistema de salud pública de Estados Unidos en comparación al de acá de Ecuador. Por una vaga experiencia, a mí me ha tocado escuchar casos sobre una operación de un allegado mío. Tuvo una operación, si no me equivoco, fue de cadera o tuvo una hernia, se tuvo que pagar. Si no me recuerdo mal, fueron $112,000 que le salió la factura total, pero aproximadamente un 85% del total lo cubría su seguro. El resto tenía que ser pagado por la misma persona, ¿verdad? La diferencia entre Ecuador y Estados Unidos, obviamente, es la diferencia que todo el mundo lo sabe, y por eso todo el mundo busca a Estados Unidos para migrar. Es el sueldo que uno gana, entonces como que se va compensando. Pasa esto, el seguro lo cubre, no en su totalidad, y el resto lo tiene que cubrir cada uno. Obviamente, el seguro va a ganar porque tienes que pagarlo mensualmente o anualmente, si no me equivoco, y el resto que tienes que pagarlo tú,
le favorece al mismo estado indirectamente, porque Entonces, tienes que a la final trabajarlo. ¿por En qué Trump hace pocas semanas hizo un recorte del presupuesto? Bueno, no recorte de presupuesto, hizo una ley que prohíba inflar los precios. ¿Por qué? Si supuestamente funcionaba. Porque se dio cuenta, lo que te digo, que se dio cuenta que una noche de estadía en una urgencia, unos cuantos medicamentos que esto lo cubre el seguro, cuestan 10 veces más de lo que cuesta en otros países. Y tomando en cuenta que se fabrican en Estados Unidos, no los importan, ellos exportan. Entonces, ¿por qué estas empresas exportan 10 veces menor el precio a otros países? O sea, yo entiendo tu punto de que a la final tú estás cubriendo un seguro, lo estás pagando y que el seguro va a cubrir el 80% de una cirugía, pero es demasiado inflado el precio de la cirugía y no tiene nada que ver con los salarios altos de Estados Unidos. Está demasiado inflado. Yo te pregunto, aquí en el país, hace pocos años atrás, no se hacían esas cirugías. O en entidades privadas no se hacen esas cirugías. Y cuestan $100,000. Obviamente acá en el Ecuador no cobran lo mismo que en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y por qué Donald Trump hace eso? Yo siempre pienso en que Donald Trump es un empresario, un hombre de negocios, ¿verdad? Siempre quiere recortar y que sea lo más eficiente posible en todo lo que él quiera. La, el eslogan de Donald Trump siempre ha sido es hacer a América grande de nuevo, ¿verdad? Entonces, obviamente él está pensando de que lo que se ha estado haciendo en Estados Unidos durante muchos años está mal y tiene que cambiar. No te estoy diciendo que él sea actual, Y no recuerda que Trump fue presidente hasta el 2020, pues. 2021, perdón. Entonces, ¿por qué recién se da cuenta de la estafa de los sobreprecios en Estados Unidos? No, ahí me vas a decir que eso no es corrupción, siendo una entidad privada. ¿y qué cambió del antiguo mandato de Donald Trump al actual? ¿Qué tiene que haber cambiado para recién hacerlo? ¿Qué le convenía mantenerlo en el gobierno pasado y ahora qué le conviene hacerlo en el gobierno actual? O sea, eso es problema de Estados Unidos y de la mente de Donald Trump. Entonces, a poner entonces, a correcto un estado que no es nuestro. Claro, yo entiendo el punto, tío, pero yo lo que quiero que tú veas es que aquí en este país, que la salud es pública, porque ya pagamos impuestos, no es que nos están regalando las cosas, sale de nuestro bolsillo, tenemos actos de corrupción. Y en Estados Unidos, pues esos sobreprecios, esos precios inflados, altamente inflados, no es, bueno, no puede ser corrupción, ya no lo llamemos corrupción, llamémoslo estafa. No van ligados de la mano la estafa que una corrupción. Unos lo hacen de manera ilegal, otros lo hacen mediante un decreto o un sello que les permite inflar los precios. ¿Quiénes salen perjudicados a la final? Nosotros. Sale perjudi claro, sale perjudicado es la persona, diaria, pero eso, realmente no sé, tiene que ser la población de Estados Unidos de que se tenga que estar dando cuenta de lo que Claro, tanto claro. ignorar. Nosotros, Ahora su día nosotros nos damos cuenta lo de lo nuestro. Pero yo te pregunto, todo aquí en esta vida es un negocio, a la final. Todo es un negocio. Entonces, eh, yo te pregunto, ¿tú confiarías en un seguro? Realmente. ¿Tú pagarías un seguro y confiarías en un seguro? Y no hablo del seguro del Estado como el IES, que eso es una no, si un cosa. seguro privado, un seguro privado. Mira, como todo hemos vivido siempre el seguro social, el seguro que nos proporciona el Estado, realmente yo he tratado de confiar en algo más privado. Llámalo gusto, llámalo ignorancia, llámalo como tú quieras, pero y yo veo que diariamente lo que me proporciona mi estado aquí no me conviene. ¿Por qué pecado sería intentar algo nuevo? No, no, no. No, no creo que sería algo malo. Igual el cambio siempre va a ser bueno y hay que comparar. O sea, nosotros no podemos comparar
y decir: "No, no voy a confiar en esto porque no lo he probado". Primero tengo que verlo, analizarlo, y después de eso veo lo que más me conviene, porque a la final eso es lo que nosotros queremos, tener esa libertad de que las cosas se hagan bien y nosotros poder elegir lo que a ti te parece correcto. Ya. Y en caso de que la salud pública no fuera pública en este país, sino privada, ¿cómo nosotros podemos defendernos de casos de corrupción y sobreprecios? Actualmente, diré tú, solo pongámosles un pequeño ejemplo. Si tú te partes la cabeza y necesitan hacer una sutura. Actualmente por casos de corrupción no hay siquiera hilos de sutura en el hospital, es verdad. Pero tú vas a la farmacia y te cuesta $1.50, máximo $3. Si tú vas a una clínica privada y bueno, pagas un seguro, ¿cómo tú no sabes que el hospital aumenta el precio de los gastos para que así el seguro pueda descontarte más dinero y se lleven parte de tu dinero el hospital y el seguro por un acuerdo? Digamos que gastas máximo $10 en un público y cuando tú vas a una entidad privada por tu seguro, te sale $200. ¿Quién te defiende de eso? Lamentablemente aquí en el Ecuador siempre hemos estado viviendo durante, ¿qué será?, los últimos 15 años, un sistema de corrupción. Cada gobierno Podrido, intenta ¿no? cada gobierno intenta tratar de eliminar esa corrupción. Algún día se logrará, nosotros no lo sabremos, puede que Intentan, en y bueno, entonces, intentan entre comillas, ¿no? Algunos intentan, aparentando que intentan a la final. Entonces, ¿cómo un estado puede controlar tantas partes del mismo país? Complicado. es complicado. En el gobierno actual, ¿qué es lo que ha tratado de hacer? Vamos a explicarlo, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que hizo el presidente. Él creó el Comité Nacional de Salud Pública. El pasado 19 de agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 108, creando el Comité Nacional de Salud Pública, CONSAP por sus siglas. ¿Quiénes integran este comité? Primero está, obviamente, el Ministerio de Salud Pública, quien lo presidirá, la Vicepresidencia de la República, la Secretaría General de Administración Pública, la Secretaría General de Integridad Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Secretaría Nacional de Planificación. ¿Cuál es el objetivo de este nuevo comité? Es centralizar las compras masivas de medicamentos e insumos y la mejora de la calidad y la oportunidad de la atención de los hospitales. A mí realmente cuando yo me puse a leer esto, para mí era demasiadas personas que están involucradas. Y entre más personas están involucradas en algo, menos se va a realizar un cambio o se va a lograr un objetivo. Es como añadir una capa extra a lo que ya se estaba haciendo. Está siendo muy centralizado, creo que ese tipo de objetivo que trata el Estado, ¿no? Igual, cada nueva propuesta en que han planteado durante varios mandatos, pues a la final igual siempre buscan un hueco de cómo hacer corrupción, ¿no? Mi pregunta es, ¿quién vigila a los vigilantes, ¿no? ¿Quién asegurará de que estas compras se hagan de manera transparente? Porque actualmente hay una nueva ley que quiere imponer el gobierno, que es que mediante las compras de cualquier compra que sea para el Estado, se tiene que hacer con personas que no tengan ningún tipo de tecnología a mano, ya sea celular, reloj, cámaras. Entonces, actualmente van a buscar esa forma de hacer compras sin que quede un registro. Entonces, también quién nos asegura de que las cosas se hagan bien. Toca a la final, como siempre, confiar Confiar. y no verificar. Bueno, el 21 de agosto, en su primera sesión, cuando se anunciaron que $60 millones van en adquisiciones inmediatas, se prometen compras transparentes. Entre comillas, se prometen compras transparentes porque, bueno, ustedes saben cómo funciona el Estado.
Y bueno, también se promete auditoría de Contrapunto. inventarios. El ministro de Salud descartó declarar una emergencia sanitaria y el ministro Jimmy Martín, incluso asambleístas como el ex reportero Bushmer dijo que no es necesario declarar una emergencia sanitaria. No hay emergencia, dijo, aunque los hospitales no tengan insumos básicos. Creo que él mencionó que solo se debe declarar una emergencia cuando no existen salas de operación, sala de donde se puedan poner catéteres. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, realmente cuando no existe una infraestructura es cuando se debe de dominar una emergencia sanitaria. Yo lo primero que quiero comenzar es decir de que en el Ecuador tenemos la mala costumbre de poner a personas en lugares como que no, no están adecuadas, ¿verdad? De acuerdo, incluso, disculpa que te interrumpa, una pequeña mención. Este ex ministro que se llama Edgar Lama fue anterior a Jimmy Martín y actualmente ese mi ex ministro es un abogado y hoy en día creo que es el director del IES, o sea, él está a cargo de todo el IES del país, de toda la seguridad social y es un abogado. Y yo creo que no sé si lo vayamos a mencionar más tarde sobre lo que pasó con la ginecóloga y el feto que supuestamente no tenía latidos, si no sería Vamos a mencionarlo porque también vamos a hablar sobre los casos que han habido duras de acusaciones. Sí, son duras acusaciones de muchos abogados. situaciones. Entonces, como tú dijiste, pues, o sea, siempre están a cargo de gente mediocre a la final. Bueno, Rocío, te quité la idea, disculpa. No, no, relacionando lo que tú estabas diciendo, es verdad, es muy aventurado de que una persona que no tenga el conocimiento o esté informado sobre el tema se ponga a ser un juez y a dictaminar qué se hace bien y qué se hace mal, principalmente cuando tú tienes la responsabilidad de que tus decisiones van a afectar a toda la población, ¿verdad? Porque hay que poner personas preparadas en los cargos que son determinantes para el pueblo. Por ejemplo, como tú dijiste, ¿cómo una persona que realmente no es parte del personal de salud tiene ese derecho a estar juzgando a un personal de salud? ¿Verdad? Es como ilógico y es algo que siempre pasa aquí en el Ecuador. Colocar personas que no tienen nada que ver en puestos de gobierno que son realmente de una importancia mayor. Algún dato curioso es que los padres de este abogado Lama son médicos muy reconocidos y tienen sus propias clínicas privadas. Entonces, este abogado trabajó como parte de la administración de esa clínica. Pero yo creo, te pregunto, o sea, ¿tú crees que alguien así debería estar el encargado de, primero, ser ministro de Salud Pública y segundo, ser actual gerente del Seguro Social? Te voy a responder contándote algo. No sé si tú sepas que en Canadá, cuando uno elige en sus ministros, en cada ministro que sea tiene que ser de la misma profesión del ministro de que se habla. Por ejemplo, si quieren colocar a alguien en el Ministerio de Agricultura, no van a estar escogiendo un abogado o un economista. Tienen que escoger a un ingeniero agrónomo, algún ingeniero tecnificado para eso. Entonces, para mí no debería colocarse este tipo de personas. Y tienen que ser bien asesorados por demás personas que tengan ese carácter administrativo, porque a la final tú tienes que organizar un ministerio, tienes que organizar a varias personas, pero teniendo esa capacidad de hacerlo, simplemente no lo hacen. Ponen al que le conviene. Otra cosa que quiero mencionar antes de pasar al siguiente tema, de lo que creo que vamos a hablar de lo que pasó en Guayaquil con el neonato, ¿no? Eh, Le tendieron una trampa, ¿no? Al ministro en Teleamazonas, diciendo en público, o sea, en vivo, público, de que no hay una crisis de emergencia, pero ahí comenzaron a entrevistar a dos personas que por límite de tiempo no pudieron entrevistar a muchas más personas, y son personas de escasos recursos. Son personas de escasos recursos que a la final, por sus propias
por la mala suerte de la vida, por sus propias acciones a lo largo de la vida, pues bueno, actualmente y no tienen los recursos necesarios, y eso es lo que marca un gran contraste entre las esferas del poder con el pueblo. El ministro en Teleamazonas, con un traje muy bonito, ganando su sueldo seguro, ¿no? Más de $2000 mensuales, diciendo no hay crisis porque él quizás ni use el sistema de salud pública, en comparación de dos personas que ya creo que eran adultas mayores, que sabrá Dios de dónde consigan dinero honradamente, ¿no? Entonces, yo creo que estas personas están fuera de la caja porque no de buena manera, sino de que no están viviendo la realidad que está sucediendo en un país, ¿no? Es correcto. Realmente yo también vi ese reportaje que hicieron en Teleamazonas y me pareció un muy buen reportaje porque realmente el ministro comenzó hablando de política, de que esto está haciendo el gobierno, esto está haciendo bien, pero le demostraron la realidad. Exacto, le demostraron lo que es la realidad, ¿verdad? Es muy lindo decir esos discursos de que todo va a mejorar, de que el gobierno está trabajando, pero a la final la persona que está en el día a día no palpa nunca eso. Siempre está viviendo de promesas, siempre está pidiendo ayuda al gobierno. Y realmente es muy penoso de que adultos mayores, como tú mencionaste, estén esperanzados de que en algún momento el gobierno les vaya a ayudar. Las cosas realmente no se están haciendo muy bien en los hospitales, en lo que es el Ministerio de Salud Pública. Y esto yo lo traigo aquí ahora, ¿por qué? Porque en las últimas semanas también se ha estado hablando en varios reportajes en las noticias, fue un escándalo que se vivió. Fue el caso de las muertes nenatales en un hospital en Guayaquil, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, aquí nosotros no hablamos con hechos ni con especulaciones, no les estamos mintiendo, ¿verdad? No nos estamos quejando por quejar. ¿Por qué? Porque esto es un hecho. El 23 de julio y los primeros días de agosto murieron 12 recién nacidos en la UCI neonatal del Hospital Universitario de Guayaquil. El Ministerio de Salud Pública confirmó que 2 casos fueron por Klebsiella pneumoniae resistente a antibióticos. Este hecho habría ocurrido por la falta de cánulas nasales, dispositivos esenciales y de bajo costo para que los bebés puedan respirar. La Organización Panamericana de la Salud está participando en esta investigación para saber qué fue lo que realmente pasó. Y yo te quiero preguntar a ti, Cristian, de estas 12 muertes eh, lamentables de recién nacidos, solo 2 fueron confirmadas por Klebsiella pneumoniae. Sí, sí me acuerdo que la vocera solo dijo que fueron 2. En cambio, en el hospital dice que son casi 18 realmente. Entonces, Por experiencia médica, por experiencia médica, ¿a quién le creemos? ¿Lo que nos dice el gobierno o lo que realmente cuenta la población? Que puede ser, ojo, puede ser también desinformación de ellos. Pero ¿en quién confías más? ¿En la ignorancia del pueblo o en la verdad del gobierno? mm, es que incluso hasta médicos han dicho que sí hay muertes por. Entonces, no sabría decirte. Lo que sí es penoso y mucha gente critica es que dicen, bueno, una cánula nasal máximo $3 te ha de costar, 1.50, 3.50. La cuestión no es que cueste o no cueste eso, ¿sabes? En primer lugar, hay que ver si realmente falta el insumo. Hay que ver si que por ahorrar no siguieron los protocolos de bioseguridad y comenzaron a compartir las cánulas, o no sabemos si realmente, porque tú sabes que en el hospital las enfermedades nosocomiales se pueden dar sí o sí, cuando te quedas mucho tiempo internado y peor en UCI, ¿sí? Lo más probable es que consigas una enfermedad nosocomial, una neumonía principalmente, que se transforma en septicemia. Correcto. Bueno, yo creo que en esa parte habría que esperar las investigaciones que están haciendo, ¿no? Y bueno, si es que el gobiernícola de turno, en este caso el gobierno que no está eh, mandando ahora, no oculta las cifras verdaderas ni oculte la verdadera información prácticamente, la realidad que está pasando. Y bueno, antes de comenzar con todas las intervenciones y crisis administrativas, no solo estamos en crisis
con lo que pasó en Guayaquil con los neonatos, ¿no? Con los 18 que supuestamente murieron. Actualmente también hubo un inconveniente con una ginecóloga que mencioné antes, que a la hora de la ecografía no sentía los latidos del bebé. Y adicional a eso, era una paciente que tenía una infección vaginal que se lo podría hacer una coleoamnionitis. Entonces tampoco habló muy bien que digamos el abogado de este Lama respecto al caso, simplemente señaló. Y lo primero que hizo fue despedir a la doctora. Aquí hay varias aristas de que uno puede discutir. Eh, es bien raro nosotros que sabemos de que en una ecografía, con este ecógrafo tenía codoppler, no se detecten latidos en un niño. Se mencionó, nosotros sabemos, en un hospital no solo es un médico, es un equipo de salud multidisciplinario. Es raro de que falle toda una estructura y en un caso tan grave, pero solo se señala a esta ginecóloga que no sabemos quién sea, pero es muy raro de que le caiga, digamos, entre comillas, todo el peso de la ley a una sola persona por algo que no se sabe qué habrá pasado. Para mí esto todo O es La propa sentenciaron, la sentenciaron sin siquiera tener evidencias. mira, para mí esto es propaganda política, de que el gobierno está tomando medidas, eh, exageradas, exhaustivas, con mucha dureza, no sé cómo le podremos titular, pero para mí es una campaña. Para mí es una campaña política, porque todo sí tiene relación ahora. Claro, y no sé si escuchaste, pero este mismo abogado en esa misma entrevista culpó a gobiernos anteriores por haber creado demasiados hospitales. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, que hay supuestamente, y eso es lo que a mí me fastidia y me enoja, que hay demasiados hospitales. Pero anteriormente, cuando los médicos le reclamaron a este abogado Lama, dijo, ¿sabes qué? No hay suficientes plazas para los médicos. Y él dijo, es verdad, hacen falta plazas porque no hay suficiente arquitectura. Se contradice. Hace meses atrás diciendo que no había suficientes arquitectura y suficientes hospitales para todos los médicos y ahorita dice que se crearon en gobiernos anteriores demasiadas plazas que ahora no pueden pagar ningún insumo. Es una ridiculez, pues este tipo está viéndonos la cara de estúpidos a todos prácticamente. ¿Tú crees que fue una buena inversión hacer muchos hospitales? No se trata de si en el pasado fue una buena inversión o una mala inversión. Se trata de que el gobierno de ahora responda por las cosas que ya están hechas. De eso se trata. Y no tomar medias mediocres, incompletas. Porque también hay crisis en las dializadoras. El gobierno no está pagando a las dializadoras. Entonces muchas personas están falleciendo. Y, y bueno, y aquí vendrá el libertario a decir, no, pues si realmente quieren dializarse, pues tienen que pagar una clínica privada porque los médicos no trabajan. Es verdad, no trabajan de gratis los médicos. Nosotros somos médicos los que estamos hablando aquí en este podcast. Es verdad, pero el Estado te cobra demasiados impuestos. Y si te cobras impuestos, lo mínimo que debe hacer es brindarte una atención médica, que actualmente es un derecho, pues para brindarte el apoyo a la salud. Entonces, ¿tú qué piensas de eso antes de continuar con la intervención que hizo los militares en Guayaquil con este hospital universitario? Es verdad de que es responsabilidad del gobierno actual no culpar problemas del pasado. Él es es completamente cierto. Y como tú habías dicho, esas acusaciones fueron demasiado graves. El sistema de salud aquí en el Ecuador realmente está muy comprometido, está muy fracturado y se evidencia siempre. Como tú dijiste en el caso de las dializadoras, si tú lo quieres hacer, tienes que irte a la parte privada, pero eso debería ser responsabilidad de todo gobierno. Uno cuando quiere medir el índice del riesgo país, uno de los puntos que siempre se evalúan es la calidad médica que hay en ese determinado país. Entonces, si es como algo básico que tiene que tener cada país, cada gobierno, porque hasta en esa parte se falla, en algo como que todos estamos.
necesitados, de que todos tengan una buena atención en salud. Y es por eso de que el gobierno ha intervenido con los militares. Bueno, sí, prácticamente lo que trata de decir aquí el compañero de podcast es que desde julio del 2025, debido a los antecedentes que pasó en el hospital universitario de Guayaquil, es que el caso de los 12 neonatos, de los 18, 12 o 2 neonatos, porque a la final no sabemos quién dice la verdad, es que en Guayaquil y en Quito fueron puestos varios militares, eh, estos hospitales, mediante custodia por parte de los militares, ¿no? La Armada tomó el control administrativo en hospitales como el Teodoro Maldonado Carbo, que es parte del IES, y el Universitario de Guayaquil. La razón, pues, amenazas supuestamente de bandas criminales, robos de medicinas y corrupción interna. Se encontraron cuatro problemas principales, pues, la corrupción número uno, inseguridad número dos, inestabilidad administrativa y sobre todo la falta de presupuesto. Ejemplo, el hospital universitario compró en el primer semestre del 2025 apenas 2,5% de lo que adquirió en el 2024. Una absoluta basura prácticamente. En Guayaquil hubieron robos de insumos y medicamentos de altos costos como antibióticos y quimioterapéuticos. El personal médico denunció amenazas para desaparecer inventarios o acomodar derivaciones de pacientes. eh, y por parte del pueblo, los pacientes y familiares relatan que han vivido y han sido víctimas de asaltos dentro de las instalaciones del hospital. Y en el 2025 la seguridad hospitalaria tuvo un recorte del 40% del presupuesto operativo respecto al 2023, cada vez menos gasto público para el sistema de salud pública, dejando a muchos centros con guardias mínimos. Incluso en muchos hospitales de Guayaquil ni siquiera están pudiendo los familiares de los pacientes dormir o esperar cerca de las salas quirúrgicas o de UCI, porque les han quitado incluso hasta los asientos. En Quito, hospitales como el Enrique García reportaron que solo hay 4 guardias por turnos para instalaciones de más de 1.000 pacientes diarios. Y esto también es importante mencionarlo porque aquí, en este país, hace unos pocos días mencionaron que no se le han pagado a los guardias de seguridad y a los de limpieza. Eso está pasando en el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo, en el Hospital Básico de Chone, en el Hospital de Manta. Entonces, en medio de la crisis hospitalaria y el desabastecimiento el desabastecimiento de medicamentos, con los militares interviniendo como un ente fiscalizador, pues el Comité Nacional de Salud Pública recibió por orden directa del presidente Daniel Noboa que la misión es ejecutar compras centralizadas de medicamentos, como se mencionó antes, una medida que busca garantizar que los hospitales cuenten con lo necesario para atender a la población. ¿Funcionará? Bueno, en el 2022, el sistema de salud pública utilizaba el modelo de compras corporativas centralizadas, implementado durante el gobierno de Guillermo Lasso. A través del CERCOP se lanzaron adquisiciones masivas por cada medicamento y presentación específica, con más de 400 convenios firmados entre el 2022 y el 2023, basados en un cuadro básico ampliado de unos 100 o más de 400 fármacos. Las instituciones beneficiadas incluían, obviamente, al Sistema de Salud Pública, al IA, el ISPA y el ISPOL. Y otra cosa que hay que mencionar, eh, las compras de estos medicamentos son demasiado vienen de la India. ¿Tú sabías que vienen de la India Correcto. las compras de los medicamentos del sistema Realmente de no salud te iban pública? a dar medicamento que sí te iban a dar y medicamento de que esperaras de que te llegue. Era como algo habitual. Bueno, prosigue con la información. Mira, yo quiero hacer una comparación de lo que está hablando el gobierno ahora que quiere hacer, que es la centralización de la compra de los medicamentos en comparación a otros países. Mira, yo te voy a comentar y a todos los que nos escuchan que, por ejemplo, en España las compras son centralizadas con un enfoque autonómico. ¿Qué es esto? El Ministerio de Sanidad coordina licitaciones centralizadas para obtener mejores precios en medicamentos estratégicos. Ejemplos oncológicos, vacunas, medicamentos para VIH. Sin embargo, las comunidades autónomas
tienen esa autonomía para gestionar sus propios sistemas de compras y de distribución en los hospitales. Es un modelo mixto, ¿verdad? El Estado central busca volumen y ahorro, mientras que en todas estas regiones garantizan la logística y el acceso territorial. Vámonos más cerca, vámonos acá a América Latina, en Chile. En Chile se utiliza lo que es el la compra por parte del Fondo Nacional de Salud, FONASA, y el Senabas, que es la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Esta es la institución que compra los medicamentos al por mayor. Hospitales y centros de salud solicitan al Senabas que negocien con los laboratorios y los distribuye. Incluso los ciudadanos pueden acceder a medicamentos más baratos a través de farmacias privadas vinculadas al sistema. Este modelo es una referencia regional. ¿Por qué? Porque combinan la centralización en compras y la descentralización en distribución. En países mucho más avanzados, estos países nórdicos como Suecia, Dinamarca, Noruega, manejan un sistema altamente centralizado a nivel estatal. El Estado negocia directamente con los laboratorios y los precios, y gracias al poder de que tiene el Estado, hace una compra masiva, ¿verdad? Pero ¿cuál es la ventaja que tienen estos países nórdicos? Es que combina sistemas de tecnología de salud muy avanzados que permiten prever el consumo real y evitar desabastecimiento. ¿Cuál es la ventaja que propone el gobierno actual? Busca transparencia y control frente a la corrupción. Pero como siempre hay problema, y más aquí en el Ecuador, que es riesgo de burocracia, lentitud, que es algo muy común, temor a excluir lo que sería la industria nacional, y también han habido críticas sobre este sistema porque hablan de que se está duplicando sistemas que ya existen. El ejemplo que es la CONAS. En España, ¿cuál es la ventaja? Yo creo que en España, en México, en Colombia, en Chile, todo es tratar de bajar los precios, de buscar el mejor proveedor para de que al gobierno no le salga más costoso. Pero igual va a haber esta desigualdad entre las regiones, la burocracia, el retrasamiento de lo que es la parte de la logística, que aquí en Ecuador es muy débil. O no recuerdas cuando ibas tú a tu centro de salud y te decían: "Tienes que ir a retirar el medicamento", y esperar a de que tenías que trasladarte a tu distrito, recoger el medicamento, llevarlo a tu centro de salud y esperar a organizar todo para recién entregar los medicamentos que ya te habían entregado. Eso generaba como 1 o 2 días de pérdida de tiempo, y en esos 1 o 2 días hay pacientes de que tienen que recibir sus medicamentos. Entonces, aquí en el Ecuador, realmente no sé si se logra hacer. O sea, yo siento como que va a ser algo más de que pueda fracasar porque, de nuevo, están queriendo hacernos entender de que la solución está en la parte de arriba, que el gobierno viene con la solución, cuando realmente se tendría que trabajar es desde la parte de abajo, el primer nivel, de que haya una buena logística de distribución de los medicamentos que ya hay. Eso yo creo que tendría que ser como una base, iniciar eh, en primer nivel, lo que es la pirámide del Ministerio de Salud Pública. No sé, Cristian, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú crees de que este sistema va a fracasar? ¿Va a haber un cambio? ¿Crees de que se va a notar inmediatamente? ¿Crees de que va a ser un cambio progresivo? Yo te voy a preguntar algo a ti de esto, la voy a responder con otra pregunta. Bueno, nosotros no somos tan viejos que digamos. Nosotros podemos vivir prácticamente la parte del 2000 en adelante, 2005 en adelante. ¿Tú cómo palpabas el sistema de salud pública antes y cómo lo palpas ahora como paciente?
Antes el sistema de salud pública era, para mí era bueno, te conseguía todo lo que uno necesitaba. Realmente antes sí existía. Incluso el seguro actual, incluso. Sí, nunca yo había escuchado de que no hay medicina, de que hay que comprarla por A o B motivo. Es ahora el problema. Claro, claro, sí, yo entiendo esa parte. Realmente yo no considero que la solución sea centralizar más las compras públicas, ¿no? Y peor en un gobierno tan ineficiente como el que tenemos ahora, lastimosamente. Es la verdad, no te puedo mentir. El gobierno es nefasto actualmente, sus ministros son nefastos, los asambleístas son nefastos. Entonces, ¿qué nos espera? Buscar la redención. Bueno, detrás de cada cifra, cada recorte, cada decisión política, hay historias reales. Ojo, este podcast no tiene afán de estar bajo ningún... eh, tratamos de ser prácticamente que imparcial, ¿no? No tenemos ninguna afinidad política con nadie. Y esta frase de aquí, lo que acabo de mencionar, que detrás de cada cifra, cada recorte, cada decisión política hay una historia, es real, porque, bueno, el expresidente Rafael Correa mencionó alguna vez en una de sus famosas sabatinas, ¿no? De que la oligarquía decía más gastos públicos, pero él decía que no es gasto público, que no son solo cifras, que son personas que necesitan diálisis. Y ese gasto público, como ellos lo llaman, es para salvar vidas. Bueno, lastimosamente vivimos en un país muy desigual. Y ahorita actualmente todos nos estamos yendo a la igualdad en pobreza. Bien, Es lo único que hace igualada. claro. Incluso en relación a la calidad de vida, Perú nos está superando como país. Bueno, el impago a personal de logística. Los trabajadores no han recibido sus salarios, como mencionamos anteriormente, incluso hasta por 11 meses en el Hospital Verdi Ceballos en Puerto Viejo. Y 6 meses sin cobrar personas de seguridad, limpieza y alimentación. Eso pasa en todo Manabí, en todo Guayas y en todo el país. No le pagan a los de seguridad, a los de limpieza y mucho menos hay alimentación actualmente. La infraestructura deteriorada. El Hospital Verdi Ceballos de Puerto Viejo era un hospital mediocre, ¿sí? Al principio de los 2000. Era un hospital mediocre. Tú ibas allá y tú parecía que ibas a la morgue. Bueno, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana cambió la infraestructura con sobreprecios, ¿no? Sus respectivos sobreprecios. Pero hubo arquitectura, hubo insumos. Supuestamente desde que entró Lenín Moreno hacia adelante iban a mejorar las cosas porque no iban a haber sobreprecios, pero prácticamente ese hospital Verdi, que primero parecía una morgue, después parecía un hospital de Europa y actualmente otra vez está pareciendo una morgue, pues tiene baños y laboratorios en muy mal estado. El hospital de Chone carece de aire acondicionado en varias áreas. Y incluso el hospital Verdi también hacía falta aire acondicionado en la hospitalización de ginecología. El impacto hacia los pacientes, pues bueno, la falta de especialistas como microbiólogos, hematólogos, obliga a los pacientes a buscar atención en otras ciudades. Por ejemplo, personas que viven en la zona rural de otros cantones en Manabí, por ejemplo, porque el único hospital de tercer nivel público que hay aquí en Manabí, ¿cuál es? El hospital de especialidad. Puntos de auxiliares. Ya, entonces si un paciente viene de Bahía, de Jama, de Pedernales, de Junín, si requieren un especialista, ¿hacia dónde tienen que viajar? Hacia Puerto Viejo. Tienen que venir acá a Puerto Viejo. Bueno, entonces prácticamente no solo hay una falta de especialistas, actualmente hay hasta falta de turno. Sí, está colapsado el sistema de salud pública, no hay turnos para las personas. Y si te dan un turno, tienes que esperar una referencia. ¿Cuánto demora una referencia promedio? Más de 4 meses, más de 6 meses. Es dura la situación. Bueno, queremos terminar este podcast teniendo una pequeña reflexión, ¿no?
Y yo te pregunto, Joseph, ¿qué podríamos reflexionar sobre esto? Es una reflexión profunda la que tenemos que hacer, porque es un sistema que tiene que cambiar desde arriba, la parte de en medio, la base, tiene que cambiar absolutamente todo. Lo que nosotros tratamos de que la gente entienda en este podcast es de que realmente es muy penoso de que en este país de personas que quiere triunfar, quiere trabajar, quiere tener algo bueno, por malas decisiones de personas que lamentablemente están en gobierno encima nuestro, todo esté muy penoso. O sea, da lástima cómo una persona adulto mayor tiene que estar suplicando de que su gobierno le cumpla lo más básico. Es una realidad diaria que viven tantos pacientes como médicos, porque como mencionamos anteriormente, también la población médica está sufriendo, porque ahora, ¿qué seguridad te puede dar tu propio gobierno, tu propio contratador, si a la final tu propio ministro te acusa sin tener ningún fundamento? O sea, ¿qué podemos esperar nosotros? Prácticamente estamos siendo liderados y manejados por gente inepta que está en el poder, desde todos sus cargos. Mira, para tener una reflexión final, mira, el Ecuador tiene un sistema de salud, digamos, en cuidados intensivos. ¿Será que con este comité la medicina que necesitamos pueda llegar a toda la población o simplemente va a ser como un analgésico que va a durar un poco tiempo, pero después va a aparecer el dolor y va a reaparecer la enfermedad? Claro, o sea, prácticamente lo que nos propone el gobierno, saber si es que simplemente es un tratamiento de los síntomas o un tratamiento o cura para la enfermedad. Bueno, ¿qué opina la población como tal de los que estén escuchando este podcast? Nosotros queremos invitar a todas las personas que nos están escuchando a de que nos digan en los comentarios qué solución proponen ustedes. ¿Qué harían ustedes si fueran el presidente de este país? ¿Cuál sería la mejor forma de que nosotros, los ecuatorianos, hagamos un cambio? Y esto ha sido todo el episodio del día de hoy. Esperamos de que compartan este podcast, de que lo recomienden con demás personas, de que nos dejen en comentarios qué otro tema les gustaría que nosotros analicemos. Y esto sería todo por el día de hoy.